Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, a este comentario de la lección de Escuela Sabática. Gracias por su apoyo. Le invitamos a suscribirte si aún no lo estás y a compartir el mensaje de vida de la Palabra de Dios. Lección número 7. La derrota de los asirios. Texto para memorizar: Isaías 37:16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Una de las enseñanzas que nos deja esta lección es el asunto de las guerras. Esas guerras que han dejado tanta muerte y en las cuales el hombre se ha visto involucrado. Guerras, derramamiento de sangre, desplazamientos, quienes han perdido a sus seres queridos. Pero Israel, ¿por qué Israel se vio involucrado en tantos conflictos? No era el plan de Dios. El plan de Dios para Israel era establecerlo en el mundo como un ejemplo para todas las naciones. Pero esto se vio frustrado por su desobediencia. Quererse parecer a las naciones vecinas, querer ser como ellos, llenarse de ídolos, irse tras sus dioses, desobedeciendo así la palabra de Dios. Bienvenidos a este estudio y que sea de ayuda para cada uno de nosotros. Con ataduras. Isaías 36:1. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Uno de los detalles que llama la atención es la vida de Ezequías, hijo de un rey infiel, un rey que hizo alianzas, un rey que desconfió de la voluntad de Dios, que dejó a Dios a un lado. Posiblemente esta es una de las preguntas que siempre nos hacemos. ¿Cómo alguien que recibe un ejemplo tan malo toma las decisiones correctas? Ezequías, un hombre que decidió poner la confianza en el Señor. Otra pregunta que surge acá es, ¿por qué Ezequías hizo tantos preparativos para un enfrentamiento con Asiria? ¿Es esto desconfianza de la voluntad de Dios? ¿O hay algo que nosotros debemos hacer? Por supuesto, mi hermano y amigo querido, hay una parte nuestra. Dios hará la parte de Él, pero nosotros debemos hacer el esfuerzo como si dependiera de nosotros, pero como quien depende de Dios. Así que es importante estos puntos que queremos resaltar en esta parte para el día domingo. Esas ataduras con las que dejó Acaz a Ezequías no fueron obstáculo para que él pusiera todo su empeño y sobre todo su confianza en el Dios del cielo. El liderazgo espiritual que ofreció Ezequías mientras buscaba elevar la moral de su pueblo en este momento aterrador fue tan importante como su liderazgo militar y organizativo. Pero el rey de Judá había resuelto hacer su parte en los preparativos para resistirlo, y habiendo realizado todo lo que le permitían el ingenio y la energía del hombre, reunió sus fuerzas y las exhortó a tener buen ánimo. Profetas y Reyes, página 236. Filipenses 2, 12 y 13 nos dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es la cooperación con el Señor lo que proporciona el poder que es verdaderamente eficaz. No olvidemos, hay una parte que es nuestra. Dios no la va a hacer por nosotros. Parte para el lunes, titulada Propaganda. El texto es Isaías 36, 2 al 20. Los gobernantes de Asiria no solo eran brutales, también eran inteligentes. Su objetivo era la riqueza y el poder, no simplemente la destrucción.
comparar con Isaías 10, 13 y 14. ¿Por qué usar los recursos para tomar una ciudad por la fuerza si puedes persuadir a sus habitantes para que se rindan? Por ende, mientras supervisaba el asedio de Laquis, Sennacherib envió a su emisario, una especie de alto oficial, para tomar Jerusalén mediante propaganda. Esta es una estrategia que, como hemos visto, fue inteligente. Tratar de desmoralizar al pueblo de Dios. No había en quién confiar. No podían confiar en Egipto, tampoco podían confiar en Dios. ¿Por qué? Porque habían sucedido cosas que el emisario del rey asirio tomaba como una ofensa a Dios. Se habían quitado los altos, habían quitado aquellos lugares de adoración. Ezequías quería que la adoración se centrara en Jerusalén, en el templo de Jehová. ¿Saben ustedes que esta estrategia le ha dado resultados al enemigo? Las persecuciones han traído como resultado consagración. Lo vimos en la Edad Media, lo hemos visto en diferentes épocas. Cuando habían problemas, el pueblo se consagraba. Muchos murieron, por supuesto, por causa de esto, pero también asimismo muchos tomaban la decisión por el Señor. ¿Pero qué hizo el enemigo? Mezclar la verdad con el error. Y mezclada esta verdad, llenó el mundo de falsas doctrinas. ¿No es lo que está pasando hoy? El mundo está lleno de propaganda, pero de una propaganda que va contra el Señor. Enseñanzas erróneas. Para los israelitas en esa época no había esperanza. Según la perspectiva, Israel no tenía oportunidad frente a esta máquina de guerra que era el reino asirio. Tal vez el emisario dijo verdades, pero estas verdades no menoscabaron la fe de Ezequías. Decidió poner en el Señor su confianza. ¿Saben, hermanos queridos? Tenemos nosotros también luchas en menor escala. Tenemos nosotros también esos momentos de dificultad donde algunos vienen a hacernos propaganda en cuanto a la confianza que debemos poner en el Señor. No le dicen a usted, usted no es hijo de Dios, ¿y por qué está enfermo? ¿Por qué está pasando por esa situación económica tan difícil? No debería ser así, usted es hijo de Dios. Esa es una propaganda de desmoralización. Pero a pesar de las circunstancias, de lo estrecho que estemos, pongamos la confianza siempre en nuestro Señor. Su mano no se ha cortado. Él estará ahí siempre para nosotros. Parte para el martes. Conmocionado pero no desamparado. Los textos para este estudio se encuentran en Isaías 36:21 y 37:20. Isaías 36:21. Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado diciendo, no le respondáis. Hay aquí una pregunta. ¿Cómo afectó la inteligente oratoria de Ramsaces a Ezequías y a sus funcionarios? ¿Fue afectado? Sí, pero fue afectado positivamente. Dejaron el asunto en manos de Dios. La blasfemia no era contra ellos, era contra Dios. Interesante la expresión del texto de Isaías 36:21. No respondieron palabra. ¿Saben que aquí hay sabiduría? Es lo mismo que hizo el Señor Jesús cuando lo acusaban. La Biblia dice, mas él no respondía. El mensaje fue breve, pero bastó. Dios estaba de parte de su pueblo. Isaías predijo que Sennacherib escucharía un rumor que lo distraería de su ataque a Judá. Esto se cumplió de inmediato. Momentáneamente chasqueado, pero sin darse por vencido por mucho tiempo, Sennacherib le envió a Ezequías un mensaje amenazador. No te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones? Isaías 37:10 y 12 y Segunda de Crónicas 32:17. Esta vez,
Ezequías fue directamente al templo y extendió el mensaje ante el Señor de los ejércitos que habita entre los querubines. Isaías 37, 14 al 16. A diferencia de su padre, Ezequías aceptó el mensaje que Dios le enviaba por medio del profeta Isaías. Interesante, y esto marcó la diferencia. Solo tú eres Dios. Es el contenido de la oración de Ezequías. Lo que estaba en fuego era una crisis terrible. Jerusalén estaba en peligro, pero Ezequías puso su confianza en el Señor. Nuevamente, mis hermanos queridos, el llamado que Dios nos hace es a que confiemos en Él. No importa que estemos conmocionados, que estemos al borde del fracaso, del abismo, pero no estaremos desamparados. El Dios de Ezequías es también el Dios nuestro. La parte para el miércoles está titulada El resto de la historia. Isaías 37, 21 al 38. Esta historia, queridos hermanos, termina de una manera victoriosa, pero no porque Israel hubiese hecho algo. Recordemos que los que se rebelaban contra esta potencia, contra Siria, no tenían esperanza. Habrían muertes horribles y destrucción. Pero aquí encontramos que el asunto fue diferente. Dios guardó a Jerusalén de la destrucción. ¿Cuál es la historia? En una noche, el ángel de Dios derrotó a los asirios. 185,000 cayeron bajo el juicio divino. Posiblemente aquí haya una inquietud que todos nosotros hemos tenido. ¿Cuántos hombres de estos 185,000 estaban allí porque estaban casi obligados? No era lo que ellos querían hacer, pero ocurrió este juicio. Tal vez no era justo. Estos soldados les tocó nacer allí y murieron en masa de esta manera. Pero ¿cómo entendemos nosotros esto? ¿Cómo personalmente esto ha afectado a muchos que ponen en duda el amor de Dios y la palabra de Dios? Quien conoce los corazones sabe que es lo mejor y en este caso ha liberado a su pueblo como un testimonio de su poder. Lo demás queda en el justo juicio de Dios. Posiblemente esta sea una pregunta que querramos un día hacerle al Señor. ¿Por qué Él tomó esta decisión? Pudo haber liberado a Israel de otra manera, pero esta fue la decisión. Y esta decisión es incuestionable. Es la voluntad de Dios y Él sabe qué es lo mejor. En la enfermedad y en la riqueza. Los textos para esta parte del jueves se encuentran en Isaías capítulos 38 y 39. Los acontecimientos de Isaías 38 y 39 y Segundo de Reyes 20 tuvieron lugar muy cerca del tiempo en que Dios liberó a Ezequías de Sennaquerib. A pesar de que la liberación, como se muestra en Isaías 37, ver además Segunda de Reyes 19, aún no había ocurrido. De hecho, Isaías 38, 5 y 6 y Segundo a los Reyes 26 muestran que aún enfrentaban la amenaza asiria. En esta parte vemos algunos asuntos interesantes. La enfermedad, la prosperidad, ¿cómo nos puede afectar? ¿Cómo nos puede afectar a nosotros estar en dificultades en cuanto a nuestra salud? Ezequías estaba afectado y clamó a Dios. Clamó a Dios por una respuesta. Clamó a Dios con lloro por una sanidad. Y Dios le envía un mensaje de esperanza a través del profeta Isaías. Pero además de eso, le da señales que su padre había rechazado. Lo triste en esta parte final de nuestro estudio es que la oportunidad para Ezequías de dar testimonio del Dios verdadero fue pasada por alto. Tristemente, cuando fue visitado por los babilonios, decidió mostrarles todo lo que él tenía. Mostró sus tesoros. La Biblia dice que nada quedó
sin que él se los enseñara. Esta fue una de las partes tristes de la historia de Ezequías. ¿En qué sentido él perdió la oportunidad de dar gloria a Dios? ¿Cómo nosotros perdemos también las oportunidades de dar gloria a Dios? Cuando en menor escala recibimos a alguien en nuestra casa, ¿qué le mostramos? Le mostramos nuestros electrodomésticos, el celular nuevo, el álbum de fotografías. ¿Qué le mostramos? ¿Una casa bonita? Perdemos la oportunidad de hablar del Dios verdadero, del que nos ha dado todas esas cosas. Tristemente, Ezequías terminó con una parte un poco dudosa. Cuando Isaías le decretó lo que Dios había dicho sobre él, entonces egoístamente dijo: menos mal que eso no va a pasar en mis días, pero iría a pasar con sus hijos. Triste este final. Hermano querido, que Dios nos ayude a dar testimonio de Él en cualquier situación, en la enfermedad o en la riqueza. Únicamente por intervención divina podía la sombra del cuadrante retroceder 10 grados y un suceso tal sería para Ezequías, indicio de que el Señor había oído su oración. Por consiguiente, el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo retroceder la sombra los 10 grados que había avanzado en el reloj de Acaz. Profetas y Reyes, página 231. La visita de esos mensajeros de un gobernante lejano dio a Ezequías oportunidad de ensalzar al Dios viviente. Cuán fácil le habría resultado hablarles de Dios, sustentador de todo lo creado, mediante cuyo favor se le había perdonado la vida cuando había desaparecido toda otra esperanza. Pero el orgullo y la vanidad se posesionaron en el corazón de Ezequías, y alzándose a sí mismo, expuso a los ojos codiciosos los tesoros con que Dios había enriquecido a su pueblo. El rey les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Isaías 39:2. No hizo esto para glorificar a Dios, sino para ensalzarse a la vista de los príncipes extranjeros. Profetas y Reyes, página 232. ¿En qué se parece Satanás al emisario asirio? ¿Dice la verdad cuando nos acusa que no hemos sido perdonados? ¿Que Dios no ha podido perdonar nuestro pecado? Por lo consiguiente, si no ha habido perdón, entonces no tenemos esperanza. Saben ustedes que esa es una estrategia que siempre ha usado para llenarnos de desconfianza en cuanto a la bondad de nuestro Dios, en cuanto a su perdón que se extiende para todo aquel que a Él va con fidelidad de corazón. En respuesta al clamor de un rey fiel, Dios salvó a su pueblo y mostró quién es Él. El omnipotente Rey de Israel, que controla el destino de la tierra, no solo destruye a los que intentan destruir a su pueblo, sino que también brinda oportunidades para que otros, sin importar cuán babilónicos sean, lleguen a formar parte de su pueblo. Bendiciones para todos. Gracias por acompañarnos en este comentario. Que Dios te bendiga.